hermanos, que Dios ponía en mi corazón una historia, un pasaje, una escena de Jesús, ¿verdad? Que se ha predicado miles de veces, ¿verdad? Y yo, la verdad es que nunca, que yo recuerde, nunca he predicado de esto, ¿verdad? Y Dios lo ponía en mi corazón y creo que en esta tarde nos va a hacer bien. Seguramente no será un mensaje de mucho amén ni de mucho fuego, ¿verdad? Pero creo que en esta tarde es necesario en el nombre de Jesús, amén. El hermano Jesús, ¿verdad? Decía, sana las heridas del alma, ¿verdad? Las que nadie ve, aleluya, que son las que normalmente hacen más daño, amén. Bueno, vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 5, dice así la palabra del Señor. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Digan amén a su palabra. Amén. Esta tarde no vamos a hablar de esta pesca milagrosa, tantas veces predicada, ¿verdad? No vamos a hablar casi ni siquiera del milagro, ¿verdad?, que hizo Dios, sino que vamos a pararnos en 2-3 puntos más o menos que Dios ha puesto en mi corazón y que creo que nos va a hacer bien. Amén. Amén. En muchas ocasiones, Iglesia del Señor aparece en el ministerio de Jesús interactuando con barcas, ¿verdad? Cruzando de provincia a provincia, yendo de un lado a otro, ¿verdad?, en barca, de un lado para otro, predicando, bendiciendo, sanando en el nombre de Jesucristo. Hemos visto a Jesús, Iglesia del Señor, usar junto con los discípulos la barca para desplazarse en medio de tormentas. Allí hemos visto, ¿verdad?, cómo Jesús ha calmado los vientos y las tempestades. También hemos visto, ¿verdad?, a Jesús en una barca que también se levanta el viento, se levantan las olas, Iglesia del Señor, y Jesús está durmiendo hasta que dice, Maestro, despierta que perecemos. También hemos visto a Jesús, Iglesia del Señor, cuando Él mismo les manda a los discípulos que vayan hacia adelante en una barca cruzando el mar de Galilea, y Él se aparece como si fuera una especie de fantasma. Eso es lo que piensan los discípulos, ¿verdad? Y es aquel pasaje famoso cuando Pedro anda sobre las aguas. Amén. Así que hay como una especie de relación, porque se usaba en aquel tiempo ese medio de transporte, ¿verdad?, de Jesús y los discípulos. Amén. Pero hoy nos vamos a fijar, Iglesia del Señor, en la relación que tuvo Jesús con la barca de Pedro y por tanto con Pedro mismo. Amén. Amén. Si leemos los evangelios de Mateo y de Marcos podemos ver, no está muy claro, ¿verdad? Podemos ver, Iglesia del Señor, cómo dicen que Jesús, pasando por la orilla del mar de Galilea, ve a dos pescadores que estaban echando sus redes y le dice, venid en pos de mí que os haré pescadores de hombres, y estos hombres enseguida dejan las redes y le siguen. Amén. No está muy claro, Iglesia del Señor, o por lo menos yo no lo tengo claro, ¿verdad?, si este pasaje es anterior a eso o si este pasaje es posterior a eso. Amén. Pero el caso, Iglesia del Señor, que hay una escena que más o menos vamos a imaginárnosla, ¿vale? Dice la palabra del Señor que Jesús, hay un montón de gente, le están apretando, Iglesia del Señor, porque Él está enseñando, predicando, aleluya, está predicando la palabra, y hay una multitud que se agolpa, que le empuja. Él ve unas barcas ahí en el mar y se sube en una de ellas, ¿verdad? Y le dice a Simón, que era de él, le dice, coge y apártala un poco. Dice que se sienta y empieza a predicar la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice que estos hombres, por lo menos Pedro, estaban lavando las redes. En muchas ocasiones, Iglesia del Señor, hemos escuchado predicar, y bien predicado, ¿verdad?, pues que lavan las redes en su desesperación, ¿verdad?, porque no habían pescado nada toda esa noche y luego hacen el milagro, ¿verdad?, en su palabra, hecho la red, todo esto, que de esto no vamos a hablar, ¿verdad? Pero como ustedes saben, o si no se lo digo, yo he estado 6 años trabajando en el puerto de pasajes. Y yo sé por qué se tienen que lavar las redes.
iglesia del Señor se lavan o estaban lavándolas no porque no hubieran pescado nada esa noche. Si le hubieran pescado mucho, también tenían que lavar las redes. ¿Por qué, iglesia del Señor? Todos los días, cuando las redes eran sacadas del mar, tenían que ser lavadas en agua. ¿Para qué? Para que se secaran. Amén. ¿Amén? ¿Por qué, iglesia del Señor? Porque como todos ustedes saben, bueno, igual no, que somos cristianos y no vamos a la playa. Todos ustedes saben, iglesia del Señor, que el agua salada no se seca. No se seca. Y si no se lava con agua limpia y clara, al final eso va oxidando y se va pudriendo. Yo me acuerdo, iglesia del Señor, el tío Tarzán vivía en Sagüés, ¿no? Y yo, mucho aparte de mi infancia, la he pasado en Sagüés con el Ángel, con el primo. Y yo me acuerdo que había una campa allí grande y había un montón de coches aparcados. Y se podía distinguir, iglesia, a ver, ¿qué dice este chico? Bueno, se podía distinguir, iglesia, los coches que eran del barrio de Sagüés. ¿Por qué? Porque estaban oxidados de la misma salitre, iglesia del Señor, de la misma brisa del mar. Al no lavarse y al no quitarse, eso se iba oxidando. En 6 años, iglesia del Señor, mi hermano estuvo trabajando conmigo en el taller, en el puerto de pasajes. Es una broma. En el puerto de pasajes, ¿verdad? Y había una balsa en la iglesia del Señor que la usaban para las prácticas. Eso quería decir, ¿te acuerdas? Eso quería decir que una vez a la semana, más o menos, la tiraban al mar, la hinchaban, ¿verdad? Una balsa de salvamento, y ahí hacían prácticas para cómo, por si acaso, un naufragio. Esa balsa la traían toda mojada y lo primero que había que hacer, antes de repararla y antes de ponerla bien, era lavarla. ¿Por qué? Porque si no, se iba pudriendo, se iba corrompiendo, se iba oxidando. Amén. Aleluya. Entonces, todos los aparejos que tenían contacto con el agua salada tenía que ser lavado, porque si no se iba pudriendo y se iba oxidando y se iba rompiendo. Aleluya. Y ahora viene la parte práctica para nosotros, porque si no, no vale para nada. Bíblicamente, iglesia del Señor, el mar, ¿verdad?, representa al mundo. Amén. Y todo lo que esté en contacto con el mundo, iglesia del Señor, si no se lava con la sangre de Cristo, poco a poco se va oxidando y poco a poco se va corrompiendo y poco a poco se va pudriendo. En esta tarde, iglesia del Señor, les tengo que decir, ¿verdad?, que en este mundo estamos porque comemos en él, vivimos en él y el polvo de este mundo se pega a nuestros pies, y es necesario, iglesia del Señor, que cada día seamos lavados y limpiados con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque si no nos oxidamos. Dice la palabra del Señor que el pecado envejece en nuestros huesos. Iglesia del Señor, en esta tarde les tengo que decir que nos tenemos que librar del pecado que nos asedia, porque tenemos una sangre fresca que nos limpia, que nos justifica en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Tenemos que ser lavados cada día. Y ahora dirán, yo es que no peco. Me hago una foto con ustedes luego y la ponemos en el Facebook. Y pondré, me he hecho una foto con la única persona que no peca del mundo. Todos, de una manera o de otra, todos caemos, tropezamos, fallamos y a veces también pecamos. Y ahora me dirán, no, es que llevo muchos años en la iglesia y yo soy un hombre o una mujer muy formal y muy santa y yo soy un fiera y no hay quien me aguante. Bien, necesitas la sangre de Cristo. ¡Aleluya! Si decimos que no necesitamos la sangre de Cristo, vana hacemos la cruz de Cristo. Iglesia del Señor, si Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, es porque necesitábamos esa sangre cada día para ser justificados en el nombre de Jesucristo. Amén. Por eso tenemos que ser lavados, limpiados cada día por la sangre del Cordero. Aleluya. Dice la palabra del Señor que aunque usaras lejía y amontonaras jabón sobre tu pecado, no se podrá limpiar. No hay producto, no hay filosofía, no hay cosas extrañas, iglesia del Señor, que nos puedan librar del pecado. Solamente
la sangre de Cristo. Amén. Amén. Bueno. Dice la palabra del Señor, como hemos leído, ¿verdad? Que Pedro estaba lavando sus redes, Jesús está enseñando, o sea, predicando. No hay diferencia entre enseñar y predicar. Jesús enseñaba predicando y predicaba enseñando. Amén. Amén. No hacía falta un púlpito, él predicaba en la orilla y él predicaba encima de una barca, enseñando, predicaba. Aleluya. Bien, y este hombre, iglesia del Señor, viendo a la multitud, se sube a la barca de Pedro. De Pedro no, de Simón. Es el mismo, pero todavía no le había cambiado el nombre. Amén. Eso es. La barca de Simón. Allí se sube. Y yo me preguntaba, ¿cómo se sabía en aquel tiempo cuál era la barca de Simón? La barca de Simón se sabía, seguramente. No hace falta darle muchas vueltas, porque pondría su nombre. Digo yo. Amén. Yo no sé si ponía en la barca Simón y Andrés hermanos, S.A. No sé quién podría poner, ¿no? O no sé si ponía Simón et Andrés Anayac. No lo sé lo que ponía, pero sí que había un nombre que identificaba a la barca de Simón. Y dirán, ¿a qué me dice este chico? Bueno, es muy importante el nombre de un barco. Y ahora les voy a explicar por qué. Ustedes si van al puerto y se pasean, no sé si han ido alguna vez, bueno, si se van a pasear al puerto, si ustedes se fijan en los nombres del barco, no es muy raro, es muy habitual ver, por ejemplo, el barco, yo qué sé, Quiquillo Iru. O Josué 3, por ejemplo. ¿Y eso por qué es? Hay unos que son facal, se llaman facal, y hay por lo menos 14. Pero no es que haya 14 facales. Y ahora le voy a explicar el por qué. Los marineros son gente, de toda la historia, muy supersticiosa. Es más, hasta no hace muchos siglos, las mujeres no podían subir a los barcos porque decían que les daba mala suerte. Es verdad, es así. Y estos hombres son muy supersticiosos. Entonces ellos construían un barco que le llamaban Quiquillo, por ejemplo, el barco, y después de faenar muchos años, o podían tener un naufragio, o podía romperse algo y lo tenían que reestructurar o crear uno nuevo, ellos le volvían a llamar Quiquillo, pero le ponían Quiquillo 1, o Quiquillo 2, o Quiquillo 3. ¿Por qué si es el mismo barco, y es la misma empresa, y es el mismo capitán, por qué le cambia el nombre? Porque son muy supersticiosos. Y yo hablaba con algún marinero que habla muchas veces, ¿verdad? Y este hombre me decía, para no acordarse de aquel posible naufragio, o no acordarse de aquella posible rotura, o de aquella posible fatiga que pasaron con el otro barco que se podía hundir. Amén. ¿Y qué les quiero decir con todo esto? Que cuando sube Jesús a nuestra barca, en la mía, puede ser que de tantos naufragios y de tantos golpes y de tantas roturas no ponga chato, sino ponga chato 14 o chato 15. Porque a lo largo de esta vida, iglesia del Señor, los golpes, las olas, las tormentas, puede ser que hayan roto nuestra barca. Y puede ser que nos hayamos intentado levantar, iglesia del Señor, y hemos puesto, bueno, pues el chato se quedó chato 2, o chato 3, o chato 4, o chato 5, iglesia del Señor. El nombre de la barca es muy importante, pero en esta tarde les tengo que decir que Jesús ha entrado en nuestra barca. Amén. ¡Aleluya! Y nos ha dado un nuevo nombre, y nos ha dado una nueva esperanza, iglesia del Señor. El nombre podía recordar los naufragios que habíamos tenido. El nombre podía recordar, ¿verdad?, las golpes, las caídas, las roturas que habíamos podido tener a lo largo de nuestra vida, iglesia del Señor. Pero cuando Jesús ha subido a la barca, ya no sirve el nombre porque está el mismo Dios en nuestra barca. Ya no sirve el nombre, iglesia del Señor, porque tenemos una nueva esperanza en Él, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas
tenemos en las almas, iglesia del Señor, que no nos perdonamos ni a nosotros mismos y no podemos seguir hacia adelante y vamos recordando los golpes y vamos arrastrando, ¿verdad?, los naufragios, ¿verdad?, los defraudes de los hermanos. El hermano me ha hecho esto, la hermana no sé qué me ha dicho, es como yo me esperaba de no sé quién y al final me ha defraudado. Iglesia del Señor, todos defraudamos, pero es la hora de seguir hacia adelante. Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Tenemos un supremo llamamiento, nos espera la vida eterna. No vale la pena vivir en amargura, no vale la pena vivir en recuerdos. Seguimos hacia adelante en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Por eso es tan importante el nombre. Pero Cristo ha subido a nuestra barca. ¡Aleluya! Y ya no es una barca llena de roturas y de heridas. Es una barca nueva de gloria y de bendición en el nombre de Jesús. Amén. Acabo. ¿Para qué quiere Dios mi barca? Llena de golpes, llena de grietas. ¿Para qué quiere Dios mi barca? Dice la palabra del Señor que primero, desde la barca de Pedro, se escuchaba la palabra de Dios. Amén. ¿Para qué quiere Dios tu barca, Huito? Para que desde tu persona se escuche la palabra de Dios. ¿Para qué quiere Dios nuestra barca, iglesia del Señor? Para que alumbremos y iluminemos, iglesia del Señor, porque somos hijos de Dios. ¡Aleluya! Y no podemos pasar desapercibidos. Tenemos que, la gente que se esté alrededor nuestra tiene que escuchar palabra de Dios. Tiene que escuchar bendición de nuestra boca. Tiene que escuchar la gloria y las bendiciones que cada día disfrutamos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. No eres una barca cualquiera, eres la barca de Dios. Amén. Que desde tu barca se tiene que escuchar la palabra de Dios. Y segundo, ¿para qué quiere Dios nuestra barca? Para que los demás también reciban bendición de nosotros. Aleluya. Amén. Dice la palabra del Señor que después de predicar le dijo: boga mar adentro, echa la red. Dice: en tu palabra la he hecho. Es verdad que he estado toda la noche sin pescar nada, ni una musarra ni nada. Hecho en tu palabra. Y dice la palabra del Señor que no solamente Él se llenó de bendiciones de tantos peces, sino que tuvo que llamar a los demás, para que también tuvieran su bendición en el nombre de Jesús. ¿Para qué quiere Dios nuestra barca? Para bendecir. Para bendecirnos a nosotros primero, curarnos, iglesia del Señor, y bendecir a los que están a nuestro alrededor. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nada más que decirles, una alabanza y el siervo con nosotros. Ven. Vamos a hablar casi ni siquiera del milagro, ¿verdad?, que hizo Dios, sino que vamos a pararnos en 2-3 puntos más o menos que Dios ha puesto en mi corazón y que creo que nos va a hacer bien. Amén. Amén. Muchas ocasiones, iglesia del Señor, aparece en el ministerio de Jesús interactuando con barcas, ¿verdad? Cruzando de provincia a provincia, yendo de un lado a otro, ¿verdad? En barca, de un lado para otro, predicando, bendiciendo, ¿verdad? Pero creo que en esta tarde es necesario en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El hermano Jesús, ¿verdad?, decía: sana las heridas del alma, ¿verdad?, las que nadie ve. Aleluya. Que son las que normalmente hacen más daño. Amén. Bueno, vamos a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 5. Dice así la palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago sanando en el nombre de Jesucristo. Hemos visto a Jesús, iglesia del Señor, usar junto con los discípulos la barca para desplazarse en medio de tormentas. Allí hemos visto, ¿verdad?, cómo Jesús ha calmado los vientos y las tempestades. También hemos visto, ¿verdad?, a Jesús en una barca que también se levanta el viento, se levantan las olas, iglesia del Señor, y Jesús está durmiendo hasta que dice: maestro, despierta que perecemos.
También hemos visto a Jesús, Iglesia del Señor, cuando Él mismo les manda a los discípulos que vayan hacia adelante en una barca de Genesaret. El gentío se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Digan amén a su palabra. Amén. Esta tarde no vamos a hablar de esta pesca milagrosa, tantas veces predicada, ¿verdad? No vamos a... que Dios ponía en mi corazón una historia, un pasaje, una escena de Jesús, ¿verdad? Que se ha predicado miles de veces, ¿verdad? Y yo, la verdad es que nunca, que yo recuerde, nunca he predicado de esto, ¿verdad? Y Dios lo ponía en mi corazón y creo que en esta tarde nos va a hacer bien. Seguramente no será un mensaje de mucho amén ni de mucho fuego.